Bueno, saludamos a un querido amigo, Gustavo Luque. Gustavo Luque, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Bruno. Vos le parecés a Víctor Benítez. ¿No te dijeron eso alguna vez? En el colegio me decían ya, impresionante. ¿En serio? Sí. ¿En serio te decían? Bueno, Gustavo Luque, pero ¿y tu apellido Luque es real, Luque? Sí, mi apellido es Luque Caballero. Ah, Luque Caballero. Pero Luque es un apellido, ¿verdad? Sí. En Argentina hay muchos más Luques con Z y viene mi familia. ¿O vos te pusiste por Alberto de Luque? No, Alberto de Luque. Como sobrenombre porque son músicos también, son artistas. El archiduque, sí, yo le conocí, llegamos a ser amigos. Sí. Alberto de Luque realmente se llama Rodríguez, eso. Rodríguez, claro, sí, yo sé. Ese es un nombre artístico, Alberto de Luque. Bueno, y Gustavo Luque es tu apellido real, tu nombre oficial verdadero, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, y él es productor y también músico y actualizado en todo lo relacionado a la tecnología de la música, porque la música no es agarrar una guitarra y tocar nomás hoy. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta que antes no se las tenía en cuenta, y ahora sí, a través de esa buena organización tecnológica, uno desde su ambiente familiar, íntimo, puede también lanzar algo para que el mundo entero lo pueda escuchar. Lo que se avanzó en materia de este tipo de acciones que hacen que la comunicación sea mucho más llana, directa. Y eso justamente es lo que nos sucedía en muchos años dentro del mundo de APA, Autores Paraguayos Asociados. Porque Gustavo Luque fue vicepresidente también de Autores Paraguayos Asociados entre agosto del 2017 y febrero del 2021. Lo invitamos por varias razones. Primero, porque queríamos conocerlo. Él es músico, potenciamos a los músicos en general, a la gente que pueda acercarnos algo creativo, distinto, diferente. Y por otro lado también como testigo, digamos, si se puede decir así, de lo que pasaba o pasó en algún momento en APA. ¿Por qué? Porque ya dijimos al abrir el programa que ratificaron una condena contra exdirectivos de APA. La Sala Penal de la Corte ratificó las condenas de 6 y de 4 años de prisión para 2 exdirectivos de Autores Paraguayos Asociados por un millonario desvío de dinero de cerca o más de 20.000 millones de guaraníes. No es moco de pavo. ¿Y quiénes son los que van a ser condenados ahora? Cosme Alcibiades Roa o Cosme Alcides Roa y Luis Alberto Barrientos, que fueron los que manejaron por muchos años Autores Paraguayos Asociados, APA. Muchos años, antes que nada, bienvenido. Muchos años, ¿qué cantidad de años? Muchos años. El gobierno de Alcides Roa, creo que entre 25 y 27 años es lo que duró desde que asumió como presidente de APA. Su liderazgo ahí dentro de APA. Como presidente. Como líder absoluto. Exactamente, de la entidad. O sea, más de 25 años. Sí. ¿Y qué es APA? Para la gente que también nos escucha del exterior, porque hay mucha cantidad de gente, y paraguayos, compatriotas también, pero mucha cantidad de gente del exterior que se une a nuestros capítulos cotidianos acá en BM Online. ¿Qué es APA y cuál es la función principal de APA? APA es una entidad de gestión colectiva. ¿Qué es lo que gestiona? Gestiona los derechos de autor de los autores de música paraguaya y de música extranjera también. Porque música extranjera también. Claro, porque lo que tiene APA es que forma parte de la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Entonces hay en todos los países entidades pares a APA, ¿verdad? En Argentina está SADAIC, famosa. En Uruguay está Agadú, en Brasil, como es tan extenso, hay como 7 entidades, de las cuales creo que 3 son específicamente de música: VC, Abramus y
AMAR. Son las ¿Y entidades. en Uruguay decías? AGADU. AGADU. Sí, son todas siglas que básicamente son siempre de autores, compositores y eso, asociaciones. Sí. Yo en más de una ocasión escuché decir por parte de paraguayos ligados a la música, yo prefiero ir a anotar mi obra en Sadaic, por ejemplo. ¿Y por qué no en APA? Y porque Sadaic cumple, tiene tradición, es mucho más segura, es mucho más todo, me hace llegar las regalías, el dinero de lo que corresponde la obra mía, si se difunde la misma, en fin. ¿Es eso cierto o no? Lo que pasa es que, bueno, la falta de transparencia de muchos años, viste que justamente una conducción que dura tanto tiempo, realmente yo pienso que se anquilosa un poco. Se malforma también. Y claro, entonces la misma cosa que yo siempre hago paralelismo con lo que ocurrió políticamente en el Paraguay, ¿verdad? Sí. Con el gobierno de Stroessner durante tanto tiempo fue al final un perjuicio también para todas las estructuras, incluso las estructuras morales que tenemos en nuestro país. Lastimosamente. Y bueno, lo que necesitaba APA era una evolución. Y esta falta de lo que vos decís es muy cierto, pero en la historia de APA y de la música paraguaya fue muy así. O sea, en Sadaic están muchos de los autores paraguayos más representativos: Demetrio Ortiz, Cardoso Campo, Herminio Jiménez, Félix, como te digo, Félix de Ipacaraí, no. Félix de Guarania, ¿quién? No. Se me fue el nombre ahora. El que recopiló Pájaro Campana. Sí. Arpista. Sí. El arpista. Cardoso Campos te dije, ¿verdad? Sí. Pérez Cardoso. Pérez Cardoso, claro. Félix Pérez Cardoso. Sí. Félix Pérez Cardoso. Y te digo, todos ellos, por ejemplo, están en Sadaic. Y mucha gente más. Están en Sadaic. Y, por ejemplo, hay el caso de herederos que están en el país que cobran a través de APA también. Ese es el tipo de las relaciones internacionales que tiene APA con las entidades. Es una de las cosas que se fue resquebrajando también con el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente en la medida que avanzaba la tecnología, Demetrio Ortiz, por ejemplo. Sí, Demetrio Ortiz. Claro. Sí. Y la hija de Demetrio, la doctora Esperanza Ortiz, vive en Asunción y obviamente cobra a través de APA también. A través de APA también. O sea que una persona, un músico, digamos, a través de la autoría de una pieza importante, puede tener, digamos, conexiones directas con Sadaic, digamos, de Argentina y con APA de Paraguay. Sí, es como ser miembro de un equipo de fútbol. Medio argel esa comparación. Pero sí, lo que tiene es estar representado, ponerle en... Hay distintas condiciones. Por ejemplo, vos podés determinar, como sos el autor o el dueño de los derechos de autor, vos podés determinar para qué territorios querés que te administre esta entidad o para qué territorios también. Paraguay trabaja APA y el resto del mundo es Sadaic, por ejemplo. O en todo el mundo es Sadaic y básicamente APA lo que hace es remesarle las regalías a Sadaic para que Sadaic le pague de vuelta. Pero son distintos tipos de tratos y convenios que se hacen con los derechos habientes, se le dicen. ¿Y APA tuvo convenio con esas entidades? Es que tienen los convenios con más de 200 países, creo que APA. ¿Y cumple con esos países? O sea, ¿hace honor a ese convenio firmado o no? Bueno, ahí viene justamente la parte de la historia que te decía, ¿verdad? En la medida que fueron avanzando los años y fueron informatizándose sobre todo la mayoría de los procesos de manejo de las regalías, del monitoreo, justamente de determinar bien quién suena y quién no suena, es donde APA se quedó atrasado en el tiempo con esa administración vieja, porque no se informatizaron. No se informatizaron, o lo hicieron de una manera que no permitía la transparencia. Esa me parece la parte que Y por eso estos señores están ahora con este proceso y con esta espada de Damocles encima, ¿verdad? Y sí, lastimosamente... Después de 27 años de manejar APA a su gusto y paladar... La responsabilidad es muy grande. Eso es lo que pasa. A lo mejor yo no sé si exactamente estos señores son los directamente culpables de cualquier cosa, pero sí la responsabilidad... ¿Por qué decís eso? Porque la responsabilidad legal está en sus manos. Los que son ordenadores de pago en una entidad son los que al final se van presos.
¿verdad? Pero en una entidad son muchas personas. Puede ser un departamento o puede ser un cobrador de APA. A lo mejor no tiene nada que ver con el presidente, pero es la cara que da la institución. Entonces, por eso muchas veces era odiada la entidad, porque venía el cobrador que no tenía cara de persona honesta. Y entonces eso es una cuestión que se descuidó durante mucho tiempo, y así es como la gente termina odiándole a APA, siendo que APA es lo que hace que se empuje la cultura en el país, porque es lo que le hace llegar el pago en este momento, donde no hay, por ejemplo, ninguna actuación, ¿verdad? Que suenen los artistas paraguayos en los medios, es lo que le sostiene a los autores, a los creadores paraguayos en este momento. Entonces es súper importante realmente que se entienda y que se valore. Y se malentiende mucho que es APA. APA realmente... Y por eso no se entiende. APA no es una entidad de beneficencia, ¿verdad? Es realmente una recolectora de los derechos de las obras que se usan, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo vos entraste a APA? Llegaste a ser vicepresidente. ¿Cómo entraste? Porque fuiste músico, integrabas también... Claro. ¿Cómo fue tu vinculación con APA inicialmente? Si vamos a retroceder, bueno, comencé a tocar la guitarra a los 15 años en el grupo de colegio famoso que se arma. Después de salir del colegio empecé a componer mis temas, grabé un disco. Después, bueno, ese disco se lanzó con el sello de Willy Suchar, Kamikaze Records, ¿verdad? Este primer grupo mío se llama todavía Limón Sutil, y estábamos, como te digo, ahí cuando grabamos ese disco, justamente Willy Suchar, que ya estaba un poco más enterado de todas las cosas, a todos los grupos de la primera camada del rock les dijo: ok, muchachos, ustedes se van ahora a APA y se me inscriben ahí. Porque yo le tengo que pagar por lanzar este disco a APA, le tengo que pagar la estampilla, qué sé yo. Entonces hay una plata que APA va a cobrar, que si vos no estás inscrito ahí, no vas a cobrar y vas a perder esa plata. Entonces básicamente es realmente un chapeau, es realmente para agradecerle a Willy Suchar, porque realmente a toda una generación le hizo consciente de lo que les advirtió y les hizo consciente de la importancia del derecho de autor y de toda la importancia impresionante que tiene para que un artista desarrolle su carrera, para que justamente vea un flujo de ingresos que de otra manera no vería. Pero antes, digamos, antes del 89, por ejemplo, alguien que componía un tema rockero o una balada, acá componía en Asunción, en Paraguay, en Luque, en San Bernardino, donde sea, en Encarnación, en Ciudad del Este. Ese tema no era considerado como tema paraguayo, sino solamente podía ser polcas o guaranías, los temas paraguayos, de acuerdo a la óptica, la visión de APA. Sí, era una visión muy retrógrada. ¿Y eso qué era? Un tema que uno componía en ese momento, digamos, ¿qué era? Estaba en un limbo. Esa es la realidad, porque como te decía al comienzo, APA es una entidad de gestión colectiva. Pero ¿cómo funciona eso? Vos, autor, tenés que autorizarle a APA para que pueda cobrar tus derechos. Si APA no está autorizada, no puede cobrar nada. Una moneda no puede cobrar a tu nombre. Y vos podés estar sonando por ahí y no se colectó exactamente. Entonces perdiste eso. ¿Por qué justamente digo esto? Porque mucha gente se va y vos, Bruno Masi, compusiste un tema en el 89 y que pegó y que fue número 1 en el mundo, pero no estabas representado por ninguna entidad. Entonces te vas hoy, 2021, a APA y decís: quiero asociarme a esta obra que fue un éxito impresionante en el 89, quiero cobrar la plata que ustedes cobraron de los medios. Y te va a decir: APA, lastimosamente, en ese momento no te representábamos. Y cuando APA cobra, a cualquier medio dice justamente en su recibo, las entidades de gestión dicen: por el repertorio representado. Tu repertorio no estaba representado en ese momento, APA no cobró ningún peso para vos. Bueno, y no, está muy claro lo que decís. Con Gustavo Luque estamos charlando acá. Fue vicepresidente, y como vicepresidente de Autores Paraguayos Asociados, ¿vos no te dabas cuenta de ciertos manejos turbios que pudo haber tenido ahí esa institución, digamos? No sé. No, el proceso... Porque vicepresidente es un rango importante. No, pero claro, fíjate que nosotros fuimos el primer gobierno después de la era de Roa.
Y realmente nosotros... el primer gobierno después de lo de Roa. Exacto. Claro, está bien que aclares. Realmente pensamos que iba a ser fácil, vamos a decir, los jóvenes. Yo ya tenía 12 años de socio de APA y todavía no tenía ni voz ni voto en el 2017. Sí, un poco antes, 2015, 2016, ¿verdad? Imagínate, tenés 12 años de socio y no tenés voz ni voto en tu institución. Voz ni voto en la asamblea no tenés. O sea, realmente estaban en los estatutos anteriores, estaban hechos de una manera para que sea totalmente excluyente la cuestión de la institución. Y ustedes se iban a escuchar qué cosa, a ver qué cosa hay. Y realmente no, si no tenés voz ni voto, no podés llorar, no podés hacer nada. Entonces, lo que fue un proceso legal realmente, el cambio de estatutos, aprobación de ese cambio de estatutos y unas nuevas elecciones a partir de ese punto. Y se lo sacó a estas personas después de un trabajo de mucho tiempo. Y sí, te digo, fueron como 3 años básicamente de una lucha donde se le contestó. Hay una institución que es muy importante en este proceso, que es la DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que tiene su Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿verdad? Y que es donde todos los tipos de irregularidades y cosas se van y se denuncian normalmente. Pero hace el mismo trabajo que APA, la DINAPI. No, la DINAPI es la fiscalizadora de APA. Fiscalizadora. Sí. Y antes no existía eso. Mucho antes no. Acordate que en el comienzo del tema de derecho de autor, las obras se registraban en el Ministerio de Educación. Después se encargó el Ministerio de Industria y Comercio del registro de las obras, y después surgió esta dirección, ¿verdad? Con el rango ese justamente de encargarse de todo lo que son no solamente derecho de autor, sino también las marcas, las propiedades intelectuales, todo el tipo de... O sea, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. La DINAPI. DINAPI. Básicamente claro, porque son los fiscalizadores de todas las infracciones, incluso de la piratería y todas esas cosas que sabemos. Bueno, y este señor o estos señores, Cosme Alcides Roa o Alcibiades y Luis Alberto Barrientos, ¿realmente son culpables de toda esta pérdida de tanta cantidad de dinero según la sala penal de la Corte? Y según la sala penal, efectivamente es así. Yo te digo, es una cuestión muy, muy turbia, obviamente, cómo se manejó durante muchos años APA. Entonces, lo importante es destacar que ahora se hicieron los cambios necesarios para que haya una mayor transparencia dentro de la entidad. Entonces, yo pienso que ahora se puede confiar mucho más de cualquier cifra que entregue esta entidad. Y no para esquivar tu pregunta, sino que sencillamente es una cuestión, como te digo, de que ellos eran los responsables legales de cómo funcionaba la entidad, y si funcionó mal, entonces... ¿Y funcionar mal qué es? ¿Agarrar el dinero y guardárselo en el bolsillo o en alguna cuenta bancaria y no dar a conocer? Yo no sé si es directamente eso o directamente pagarle más a alguien o pagarle menos a alguien, porque lo que hace una entidad de gestión, siempre su saldo tiene que ser 0, porque lo que recauda tiene que distribuir totalmente. O sea, claro. Si distribuye bien o mal, es ahí donde entra, creo, el juicio de valor. Muy bien lo que decís, che. Y la parte de informatización es lo que falta ahora, ¿verdad? No, y hay muchísimos procesos. Yo creo que ahora estamos avanzados. Pero con esta nueva directiva. Claro, exacto. Se contempla informatizar el sistema de APA. Ya está, ya. Eso fue una cosa que ya nosotros ya hicimos. Ustedes antes. Una inversión tremenda en tema de la informatización. Sí, informatización. O sea que eso es fundamental, ¿verdad? Eso es fundamental. Porque apretás un botón y ya sabes qué es lo que pasa ahí en la pantalla. Y no solamente nosotros, sino justamente todas estas 200 entidades en el mundo, ¿verdad? Saben exactamente lo que está pasando en APA. Están en conexión. También, exacto. Y esa relación con la SADAIC, por ejemplo, hay que fomentar también ese tipo de relacionamiento. Totalmente, porque son realmente los partners dentro del modelo de negocios de esto, porque si APA no se lleva bien con las entidades extranjeras, estamos en un problema, porque ellos son también los que le dan la autorización. Acuérdate que esa es la clave, la autorización de los autores argentinos o los representados por su entidad para poder operar en el país cobrando por todos los usos de música. Entonces, eso es volviendo al concepto. APA lo que cobra es el uso de la música.
sea nacional, sea extranjera, de cualquier forma te va a cobrar APA. Esa boca se llama este tema y pertenece a Gustavo Luque. Él es productor. Este es un proyecto electrónico muy bueno, es el tema, y muy linda ella, Elena Müller. ¿Está tal cual así como aparece en la realidad o no? ¿Cómo es eso? Sí, una chica súper linda, que nos conocimos a través de las redes sociales y bueno, y tuvimos realmente un... ¿Y la invitaste para que cante? Tema. Sí. Eso fue el primer contacto que tuvimos, este tema, y después, bueno, ahora pueden encontrar el disco también de Elena Müller en todas las plataformas digitales. Elena Müller en todas las plataformas digitales. Robot Mojado. ¿Y quién es el robot mojado, che? Y es un personaje fantasma. Claro. Esa boca, qué lindo es el tema, es muy buen tema, qué lindo, el nombre también de esa boca y la presencia de Elena Müller en primer plano. Y así que te felicito, Gustavo Luque. Y es música paraguaya esta. Es música paraguaya. Electrónica. Exacto. Es música paraguaya, porque yo te decía, antes del 89, mucho antes, inclusive tocábamos nosotros un tema nuestro. Yo me acuerdo porque yo estaba en una orquesta en los años 70. Componíamos un tema y lo tocábamos al abrir una fiesta X. Pero no era considerado ese tema como música paraguaya. Pero lo hicieron paraguayos, lo hicimos acá en Asunción, etcétera, etcétera. Y te digo más, justamente tiene que ver con la época política del país también, ¿verdad? Porque APA estaba muy politizada en ese momento, ¿verdad? No quiero decir que era una seccional colorada, pero estaba ahí cerca. Para ponerte una anécdota de la época, un tío mío en esa época compró una computadora que vos le ponías la partitura y te tocaba la música. Era lo máximo en la época eso, ¿verdad? Entonces él se fue a APA a preguntar por unas partituras de José Asunción Flores, y ¿sabes qué le preguntaron? ¿Usted es comunista? Sí, le preguntaron. Así, o sea, ese tipo de respuesta tenía en APA, ¿verdad? Entonces, mucha de esa generación, de tu generación, de la gente del nuevo cancionero, ¿verdad? Toda esa gente fueron ellos automáticamente autoexcluyéndose APA, ¿verdad? Sin darse cuenta que ahí un poco truncaban también, como te digo, los ingresos que podían haber apoyado para su carrera. Que nosotros teníamos en televisión Hola Música, famoso Hola Música, y en plena era del gobierno de Stroessner, yo me acuerdo haber invitado, en todo un año hicimos solamente programación con personajes grupales y solistas también que hacían música de protesta en esa época. Así se le decía, y ahí surgía Gente en Camino, Sembrador, Ñamandú, etcétera, ¿verdad? Todos pasaron por Hola Música alguna vez. Y nosotros, siendo un canal oficial, digamos, de aquella administración, de aquella época, y nunca nosotros yo también sostengo esto, nunca recibimos una advertencia: no toquen, no hagan sonar ese tema, o esos autores, no inviten a esos autores. Nunca recibimos ese tipo de cosas, de advertencias nosotros. Y ahí pasaron todo, Gente en Camino, porque por primera vez se los vio a Gente en Camino, y después fueron contratados a lo ancho y largo de la República. Estaban ellos, hacían solamente sus músicas para colegio, ese tipo de cosas, cuando tocaban ahí en fiestas de colegio. Y o sea que sirvió para difundir la música paraguaya, que no estaba precisamente registrada en APA, pero era música hecha por músicos paraguayos en la mayoría de los casos. Se tomaban temas extranjeros también y los cantaban ellos. Eran interpretados muchos temas foráneos, digamos, pero en la versión de todos estos grupos y solistas. Bueno, y ahora Gustavo Luque nos decía que se aprobó una ley como incentivo fiscal para justamente los medios de comunicación que emitan sonido diferente a lo que puede hacer, qué sé yo, una polca o una guarania, ¿verdad? Es una ley aprobada ya para incentivar fiscalmente a los medios de comunicación, para que los medios puedan hacer sonar el tema Esa Boca, por ejemplo, de Gustavo Luque, por ejemplo. ¿Vos sabés y antes eso dijeron que cuando empezó a surgir esa ley, dijeron que eran, ¿cómo se llama? Una ley para...
No, viste que había, creo que era el diputado Hugo Ramírez, el tipo que decía una ley para que en los moteles suene una música agradable. Suene la polka, claro. Música. O sea, entonces, es lo gracioso es que se confundió la gente. O sea, los medios de comunicación, no vamos a hablar mal de tus colegas, pero las tapas de todos los diarios se aprovecharon de los memes que surgieron de decir, vamos a poner la música en los moteles, y no tiene nada que ver con eso. Es justamente esta ley que me parece súper positiva porque es un para motivar a la gente que hace música. A los medios, porque vos decís justamente, los artistas sin los medios no los conoce nadie. Entonces es básicamente eso, la importancia. Los medios tienen que difundir lo que se hace acá. Exactamente. Esa es la finalidad, ¿verdad? Yo pienso que sí. Eso es lo que necesitan los artistas acá para poder llegar a la masividad, ¿verdad? O sea, un ejemplo de que vos ves, por ejemplo, como Pura Hey Soul. Muy buenos ejemplos hay ahora. Impresionante. Antes se menospreciaba muchísimo la calidad del artista paraguayo, pero el artista paraguayo siempre tuvo una calidad excelente, ¿verdad? Lo que faltó fue normalmente un apoyo como corresponda de un sello grande o de un medio de comunicación grande o de justamente una editorial. Y todo ese tipo de cosas tenía que ver también incluso directa o indirectamente con la operativa de APA, ¿verdad? Entonces, donde mucha gente, si la gente desconfía básicamente de uno de los engranajes de la industria de la música, entonces es donde no puede avanzar la rueda, no avanza el motor. Y viste, es notable cómo todo vuelve a eso, pero yo digo que sí tiene que ver mucho incluso con que en su momento, vos te acordás que antes había acá representantes de todas las editoriales, los sellos, había acá representantes de Sony, de Universal, y todos se fueron del país. Se fueron y están ahora en Argentina. En Argentina están, si vos querés tratar... ¿Por qué se fueron? Y se fueron porque APA no les cumplía. No les cumplía. Yo creo que eso efectivamente, ¿verdad? Esa es mi opinión. Bueno, antes, volviendo a la historia de los Picapiedra, más o menos, en los años 70, 80 estoy hablando, las orquestas, sobre todo en los 70, nosotros teníamos que al final de la actuación tocar polka paraguaya sí, para cumplir con el Estado o con APA. La cuota. ¿Entendés? Para cumplir con APA. Entonces, la gente empezaba a escuchar la polka y se retiraba, o mucha gente se quedaba a bailar todavía hasta el final del compás, del último compás. Pero era como un arreglo para que no te embromen. Yo creo que había un edicto o un edicto. Sí. Se tenía que terminar con polka o con música paraguaya. Y vos sabes que yo lamento tanto eso, porque una generación completa, yo te estoy hablando de la gente de mi edad y un poco más jóvenes, incluso, que rechazó la polka por culpa de eso. De eso, claro. Y yo te dije, nosotros componíamos canciones, inclusive los aftermaths, los hobbies, muy buenos temas hacían ellos. Hasta hoy día. Y esas canciones no se consideraban temas paraguayos, música paraguaya, una discriminación rarísima, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y nosotros también, los Tomis también, llegamos a componer varios, grabamos un disco también, pequeño, pero un disco al fin, y bueno, con temas que nos motivaban a nosotros, porque nos correspondían a nosotros esas canciones. Claro. Y si los paraguayos llegamos a hacer eso, quiere decir que es música nacional, música nacional. Es que es así. No es música folclórica, sino música nacional. Yo compongo un bossa nova, un samba, igual va a ser música paraguaya porque lo compuse yo soy paraguayo. ¿Y qué tipo de géneros musicales te gustan a vos, te atraen a vos, para la parte compositiva también? Sí, vos sabés que justamente hablando de eso, de la música brasileña, mi primer grupo a los 18 años, mi primer grupo profesional fue un grupo de música brasilera, tocando con Aldo Solalinde en la embajada de Brasil. Aldo Solalinde. Sí. De Lone Singer. Sí, ese fue mi profesor de portugués y buena persona, excelente empezamos músico. A tocar y yo tenía una guitarra eléctrica y me dijo, vení, toca con mi grupo y tocamos para el embajador de Brasil. O sea, y me pagó. O sea, que fue mi primer toque. Mi primer grupo profesional fue de música brasilera. ¿Y cómo cantaban? Creo que canta todavía. Sí. Aldo Solalinde. Sí, creo que tenía un par de años más que yo, pero más o menos. Y después, bueno, el camino del rock, ¿verdad? Como te dije, grabé mis primeros temas y ahí fuimos parte con Limón Sutil de la primera camada de Kamikaze Records, del grupo de rock del año 2000.
Y después, bueno, empecé a trabajar con distintos artistas. Como sesionista se le dice el guitarrista que toco con cantantes de todos los estilos. Toqué con, bueno, Neine Heise, que Andrea Valobra, con Ricardo Flecha, con distintos, Hugo Ferreira, muchos cantantes, distintos grupos. Gente de primer nivel. Sí, eso fue muy bueno también, pero eso fue una de las cosas que yo tomé como norte al comienzo. Había un guitarrista que yo admiraba mucho que se llama Pat Metheny, y el tipo decía... Pat Metheny, sí. El tipo decía, vos tenés que ser el más malo del grupo. Si vos sos el mejor de tu grupo, salí de ahí y andate a otro lado a aprender. Entonces yo tomé muy a pecho eso y me colaba en grupos así impresionantes. Toqué también en la banda acústica de Willy Suchard. Ahí fue que justamente establecimos esta relación que te dije. Y con muchos músicos muy grosos estudié y toqué. Entonces Toti Morel. Toti Morel, tuve grupo también con él. Sí, bastante bendecido estoy de que toqué con todos los próceres acá. Emi Ayub. ¿Con Emi Ayub? No, con él no. Pero lo respetaste siempre. Claro. No, hay muchísimos músicos. O sea, no llegué a tocar nunca, pero obviamente sé toda la leyenda de Roberto Thompson, de toda la gente que estaba. Uno que fue un muy amigo mío, ¿verdad? Que en paz descanse, Cachito Verdecchia. Sí. Él era un genio. Un genio era eso. Realmente una pérdida tremenda para la guitarra eléctrica, lo que fue cuando se nos fue. Estuvo en los Tomis también, en los 80 creo que pasó por ahí. Sí. Y otros... y mi vecino, Rolando Chaparro. Chaparro. Vivíamos en la misma calle y yo creo que fue él también, porque me iba a escuchar sus ensayos, fue una de las influencias cuando yo era más criatura. Y escuchar lo que era síntesis, lo que era así, era una de las cosas que viste, te impacta cuando sos joven y decís, yo quiero eso. Bueno, y este guitarrista, lo que suena, ¿verdad? En la guitarra, por supuesto, de Gustavo Luque, un rockero total y absoluto. Yo le pregunté, bueno, ¿cuáles son los géneros que más le satisfacen? Y evidentemente el rock, ¿verdad? Limón Sutil, Naranja Party es el nombre de la canción. Y es una canción, es un tema nacional. ¿Está registrado en APA este tema o no? Claro. Este tema se llama Naranja Party. Registrate. ¿Y cuántos temas tenés registrados en APA? A ver, más o menos. Más o menos debe ser... ahora debe estar ya pasando los 100 y algo. 100 temas, 100 temas. Sí. Tuviste mucha cantidad de tiempo de inspiración, entonces vos. 100 temas. Carrera desde te digo, el Limón Sutil es un grupo que nació el año 2000. Sí, bueno, no, pero un tema creado por vos, digamos. 100 temas creados por... Creaste más o menos 100 temas y los registraste. Sí, no, hay muchos más todavía creados, ¿verdad? Los registrados, vos lo vas registrando en la medida que vas lanzando, editando comercialmente, donde cuando querés estar protegido legalmente, vamos a decir, en el registro legal, sí. ¿Y alguien alguna vez, qué sé yo, utilizó alguno de tus temas como propio o no es así? No, aparte de las obras que se pueden sincronizar, se llama eso. Sincronizar es cuando usan una música mía para una película, para una publicidad. Claro, bueno. Y también compuse muchos jingles yo, o sea, para distintas marcas y... tengo un estudio de grabación, entonces... ¿tenés un estudio de grabación? Ahí es donde justamente... ¿Y cómo se llama el estudio de grabación? Es Sky Luque. Sky Luque. Sí. En vez de Skywalker es Sky Luque. Bueno. ¿Y cuánto cuesta registrar una obra? ¿Cuánto cuesta registrar? Tiene un proceso que es acercarse a la DINAPI que te dije. Ahí entra Alcides Roa, ¿no? No. Vos tenés que irte a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Tiene un proceso. No te preguntas. Ahí entra Alcides Roa, te pregunto. Vos me preguntaste cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Y bueno, un tema cualquiera. Primero, vos tenés que tener la partitura. Muchas veces la gente tiene en una grabación de iPhone su composición, pero no tiene la partitura. Tenés que a lo mejor o usar un software en una computadora para pasar la partitura o contratarle a un copista. El copista te cobra 100.000 por tema. O sea que si tenés un disco de 12 temas ya es una plata importante pagarle al copista que escriba las partituras. Tiene que escribirse la partitura. La partitura es lo que dice nuestras reglas. O sea, la partitura tiene que existir para escribir una obra. Eso es en este país. Hay países donde no te exigen la partitura. Esa es nuestra legislación, vamos a decir. Lastimosamente todavía falta ayornar un poco eso. Actualizar. Claro. Pero está bien. Y la partitura. Y la partitura es... te ayuda también.
es una forma de te comunicar obliga también. a que vos aprendas lectura de la música, porque hay gente que solamente utiliza el oído. Por ¿verdad? eso digo, no necesariamente tenés que aprender, pero sí necesitas contratarle a alguien que te escriba. Ya sé. Y después te vas a la Y hay dirección. músicos que hacen ese trabajo exclusivamente. Sí, hay mucho. Acordate que hoy día tenemos la carrera de licenciatura de música en la Nacional. Entonces hay mucha gente que es muy ducha en eso y que se dedica incluso a eso. Y el IMA, por ejemplo, el IMA, Instituto Municipal de Arte, ¿También? ¿nunca tuviste por ahí? Sí, conocí a muchos profesores también que estaban ahí, amigos míos. ¿Y ellos qué hacen ahí? ¿Enseñan música? Y no sé realmente todas sus carreras, sus materias, pero seguramente también hay... relacionado a la música. Claro, enseñan música por eso, también sí, ellos. también. Yo me acuerdo de un profesor que ya no está más en Paraguay, que es Horacio Cordeiro, que fue también... El famoso Horacio Cordeiro, fue director tamí ahí, creo. Opus... ¿Cómo se llamaba? Tenía un grupo, sí. Opus 54, creo que era. Sí, él fue otro de los grandes maestros también ahí del camino. Horacio Cordeiro. Pero, volviendo al tema, tenés que pagar... Y ahí estaba Carlitos Candia también, ¿no? También. ¿Vos alguna vez escuchaste hablar de Carlitos Candia? Un gran músico, un gran guitarrista. Sí. Carlitos Candia estragó, vive todavía él. Sí. Hay muchos guitarristas impresionantes. Pero ese es un gran maestro, ¿eh? Carlitos Candia, era por lo menos. Bueno, y tenés que pagar un fee ahí en la DINAPI para que te hagan la parte del registro legal. También se tiene que pagar un poquito más la publicación, porque viste que vos decís en tres medios de circulación se paga durante 3 días. Es tipo un anuncio legal también, como vos haces las disoluciones conyugales, qué sé yo, tenés que publicar también. Y bueno, eso es para que después de un mes no haya ningún reclamo de esta obra es mía. ¿Y por cuánto tiempo tenés que publicar eso? 3 días consecutivos. 3 días consecutivos, sí. En algún medio. En algún medio, pero hay medios que se dedican a esto, que te van a cobrar 30.000 guaraníes y no 3 millones como te cobran los diarios de gran circulación, ¿verdad? En síntesis, ¿cuánto se gasta por en general? Para registrar un expediente de 10 temas. ¿De 10 temas? Sí, hasta 10 temas podés registrar con un fee con el mismo fee en la DINAPI, que es de un jornal mínimo, que creo que es 80 y algo mil, ¿verdad? Entonces 80 y algo mil más ponerle un 25.000 en el medio más barato de la publicación. Ahí tenés más o menos un poquito más de 100.000 guaraníes por registrar 10 temas. Y también tenés que publicar, ¿verdad? No, y eso es con la publicación ya. Con la publicación. Para mí que es más. No. Por eso te digo, en el medio más barato de publicación. Ahí alcanza un ciento y algo. Porque pasarse como te digo, si te vas a redondear un 200.000 más o menos tenés que destinar a eso. Sí. Entonces es y claro, más la partitura. Más la partitura. Cierto, ¿y una partitura cuánto te cuesta? Y como te dije, 100.000 más o menos por tema también. O sea que va aumentando 300, 400.000 por ahí. Y es una inversión. Es una inversión, porque ese es el tema. Y como buena inversión, vos podés ganar o podés perder. Si la música es un éxito, vas a ganar mucho. Y si la música no se difunde, es una plata que invertiste por 10 temas tenés que juntar 1.200.000, 1.300.000. No. 1.000 guaraníes por 10 temas. Y sí, dependiendo. Por 10 temas, más o menos. Y yo pienso... Menos de 1,5 millones de guaraníes por 10 temas. Sí, menos de 1 millón. Con las piezas correspondientes. Claro, porque si vos le vas a dar... Las partituras correspondientes. Si vos le vas a dar 10 temas que te transcriba un copista, no te va a cobrar 100.000 cada uno, te va a cobrar 50.000 cada uno, o se va negociando eso también. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo Luque. Te agradecemos porque hace rato que no tocábamos este tipo de cuestiones y ahora nos obligaron los medios de comunicación por esto de la Sala Penal de la Corte, que ratificó las condenas de 6 y 4 años a estos ex directivos de APA, Cosme Alcibiades Roa y Luis Alberto Barrientos. ¿Vos crees que ellos van a cumplir esto? Porque son ya gente de bastante edad, Y seguramente van a conseguir alguna medida alternativa, ¿verdad? O sea, son, como decís, señores ya bien mayores. Y
como te digo, para mí lo importante es destacar que bueno, la APA que existe ahora es la que justamente les está sosteniendo a los creadores paraguayos en este momento de gran necesidad, donde no hay más shows, donde está bastante complicada la escena musical. Incluso yo conozco muchos músicos que están cambiando de rubro, ¿verdad? Debido a todo este problema del COVID y qué sé yo, y la cantidad de problemas económicos que están teniendo los músicos en este momento es súper lamentable. Entonces, lo que quiero destacar, a pesar de que la noticia es muy ruin, vamos a decir, muy triste, hay que decir que la entidad APA está mejorando y que es importante que la gente pueda continúe pagando los derechos de autor, los usos de la música, para que justamente puedan subsistir nuestra cultura y nuestros creadores paraguayos. ¿Quiénes tienen que pagar eso? Los que usan la música. Claro. Y los que usan la música puede ser el medio de comunicación, puede ser una fiesta, puede ser hasta un local odontológico que pone música en su sala de espera también. También eso. Todo lo que sea uso de la música. Eso es lo que estábamos hablando justamente. Sí, acá con el DJ Cool. Sí, o sea que todos tienen que pagar cuando se utilice tal o cual tema musical. Exactamente. O si no, pero a veces es difícil controlar eso. Exacto. Bueno, y esa es la parte de la gestión que tiene que ir siempre mejorando las entidades de gestión. Acá no solamente APA, sino SGP, AIE también. Es siempre una batalla. ¿Cómo es APA después? APA es de autores, sí. AIE es de artistas, intérpretes y ejecutantes. Y ¿cómo se llama eso? AIE. AIE Paraguay es la entidad de artistas, intérpretes y ejecutantes del Paraguay. Y la SGP es la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay. SGP. ¿Y quién maneja SGP? La SGP ahora creo que la directora general es María Elena Ojeda. La famosa María Elena Ojeda, que está ahí con una espada de Damocles siempre. Ella es la que recibe el dinerillo, porque dice que le tiene que enviar el dinero a la familia de Frank Sinatra, dice. Ella dice eso. ¿Y cómo vos averiguás de que le llegó ese dinero a la familia de Frank Sinatra? ¿Dale? Y ellos le tienen que rendir cuenta. ¿Y cómo? Bueno, y ahí está. ¿Y cómo? Ese es el tema. Ahí se tiene que instalar. Te pongo un ejemplo nomás, sí. O a Julio Iglesias. ¿Y cómo sabes vos que Julio Iglesias recibe ese dinero? Porque seguramente Julio Iglesias está asociado, bueno, en el caso de APA te hablo, a una entidad de España que es la SGAE. Y entonces APA le remesa la plata a la SGAE para que le llegue a Julio Iglesias. SGAE. La SGAE es el APA España. de España. SGAE. Y en el caso de productores fonográficos, lo que le envían la plata no es directamente a Julio Iglesias, sino ponerle a Warner o Sony o Universal, que son los sellos de los discos. Sí, y ahí entonces es una cuestión así directa que le eso está muy bien, que tiene el teléfono de Julio Iglesias a María Elena. Claro, María Elena. Es así. María Elena es con H. O sin H. Así H. Como el vino. ¿Cómo es el asunto? Sí. Bueno, no importa. Elena con H. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo, por lo que haces. ¿Y qué le decís vos a la gente que está en APA aquí, a tus acá tenés, mira, a la gente, a tus colegas ahí de APA, a los músicos, colegas tuyos de APA, vos como músico también y asociado a APA y ex vicepresidente de esa institución, ¿qué le dirías a esta nueva camada de gente que muchas de esas personas son jóvenes, ¿verdad? Claro. ¿Qué les aconsejarías a ellos? A ver, teniendo en cuenta y sabiendo cómo se mueven ahí las cuestiones internamente de APA, ¿verdad? Claro, lo que yo les voy a decir a todos mis amigos, colegas, es que se tienen que involucrar con lo que son sus derechos para poder y saber reclamar como corresponde, acercarse a las entidades de gestión y no tener miedo, sobre todo, ¿verdad?, de exigir siempre sus derechos. Es muy importante que se involucren, y sobre todo los músicos jóvenes, los que están comenzando en esta carrera, en estas batallas que es siempre la industria de la música. Es súper importante acercarse, conocer, sobre todo leer mucho, leer las legislaciones, leer los estatutos de las entidades e involucrarse, porque eso es lo que justamente en este momento más necesitamos, en este momento donde cada día, cada semana vemos una triste noticia de un prócer de nuestra cultura que está falleciendo a causa de este bicho maligno. Y este es un momento donde más que nunca tenemos que estar unidos y tratar de defender nuestros derechos como corresponde.
Bueno, muchas gracias. Gustavo Luque tiene un estudio de grabación, está actualizadísimo con todos sus proyectos electrónicos. ¿Hay algún teléfono, algún lugar donde ubicarte? ¿Cómo es? Sí, yo justamente todo este tema de derechos normalmente hago cursos y qué sé yo, hablo de eso. En mi Instagram me van a encontrar como Gus Luque Music. En el YouTube estoy como Gustavo Luque Music. Y Gus Luque en Twitter y Gustavo Luque en Facebook, bueno, en todas las redes. ¿Y qué le aconsejas a la directiva de APA? No dijiste nada de la directiva. De la directiva APA les deseo la mejor suerte del mundo, ¿verdad? Les deseo que avancen realmente y que puedan sobre todo hacer la mejor gestión posible para cobrar lo mejor posible para los socios autores. Una radio hace falta. De APA. Es que no es el negocio de APA, es la recaudación, ¿verdad? No, se tiene que va a ser, si APA hace una radio, hace un autobombo, entonces ¿quién elige qué música va a pasar la radio de APA? No hace ningún autobombo. Ocurría un poco de eso, ¿verdad? La directiva anterior tenía varios locutores en su comisión directiva y pasaban la música de la comisión directiva, no pasaban la de los otros socios, entonces había una desigualdad ahí también en la distribución. Esto fue lo que GAE le tumbó en su momento porque se armó una mafia que le llamaban La Rueda. Solamente sonaba la música de las editoriales de los de la comisión directiva. Entonces yo no digo con ese ánimo de que se conduzca hacia ese lado la cosa, pero yo entiendo, simplemente difundir la música nacional con coherencia y profesionalismo y con una fiscalización ese criterio justamente si no se va a hacer nada de que sea lo más transparente y que apoye, como vos decís, es lo más importante que nosotros necesitamos, el apoyo a la música paraguaya. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber otra cosa que tiene la industria, que es una competencia también, ¿verdad? Si suena más un autor que otro, ¿verdad? Es porque ese autor le gusta más a la gente o porque hay un auspiciante atrás de ese autor. Pero tiene que haber la competencia. Claro. Yo no estoy en contra de eso, al contrario. APA puede tener también una radioemisora donde propale justamente. Yo creo que lo que van a hacer es tener un estudio de grabación primero. Un estudio, bueno, genial, por algo se comienza. Para que puedan muchos de los autores más connotados, importantes. Y también o hay algunos que no tienen para pagar, por ejemplo, y pueden recurrir a ellos. Los de menos recursos van a poder acceder a una grabación profesional. Eso sí es un golazo importante. Es fabuloso a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, Gustavo Luque. Las 12, un poco más de él musicalmente, porque aquí está con este tema que se llama así, Un Poco Más. Y el grupo es Naranja Party, ¿es así? Sí, Naranja Party también se llama. Se llama la canción y se llama el grupo. Otro grupo que surgió. Bueno, muy bien.